Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 Espada, Erika, Mellard Parte 1, Hey Godot, morir de esta manera es completamente inaceptable. Al oír estas bruscas palabras de burla, Godot respondió con una voz débil. Abrió los ojos para encontrar a una linda chica. Su rostro era delgado y digno. Aunque hermoso, su sentido de ternura era mucho más abrumador en comparación. A juzgar por su aspecto, parecía tener 14 años de edad o menos. Tal vez reforzada por el peinado de colitas, desprendía una muy joven impresión. Desconcertado por las extrañas palabras de la chica, Godot miró a sus alrededores. Este espacio completamente vacío no contenía nada más. Todo el lugar era blanco grisáceo. Incluso los extremos del horizonte eran grises. Un increíble mundo de color gris. La chica delante de sus ojos llevaba un vestido blanco y endeble. ¿De qué país venía? Este es el límite de la vida y la inmortalidad. Tal vez sea más fácil de entender si uso expresiones como casi en la otra vida o más o menos en el río Sansu para describir este lugar. La hermosa niña explicó en un tono excepcionalmente informal de voz. Por cierto, soy Pandora. Pero no soy un dios hereje, claro está. Me coloco como una diosa verdadera y propia, imposible para que los humanos me encuentren a menos que yo descienda a este reino. Con la intención expresa de conocer a mi hijo, he venido aquí desde el dominio de la inmortalidad. ¿Hijo? ¿Quién es ese? Por supuesto que me refiero a ti, Godot. Tú eres mi hijo. Puedes llamarme mamá, madre o lo que quieras, de acuerdo. Por lo tanto, Pandora-san, hay algo que me gustaría hacer. De todas las decisiones fuiste con esto. Eres el peor, Pandora anunció sus palabras como si deliberadamente tratara de actuar disgustada. No es muy agradable a la vista sobre los lazos entre madre e hijo, sabes, pero mi verdadera madre es auténtica japonés. Y no más joven que yo, tampoco. Bien, madrastra entonces. Las perspectivas de ganar una madrastra loli con cara de niña sin lazos de sangre, eso se conoce como mou en la tierra, no. ¿No es eso realmente afortunado? Creo que incluso si es así en el área de la Tierra, solo se aplicaría a un pequeño subconjunto de personas. Godot decidió cambiar de tema. Dijiste algo como, morir en este momento. ¿Realmente morí? Sí, fuiste asesinado de inmediato por Mellard-sama. Pero no temas, porque el cuerpo de Godot está resucitando en la Tierra. Justo antes de morir, lo hiciste bien para entender la indirecta que envié. La diosa que se hacía llamar Pandora sonrió con orgullo. Como se trata de tu primera batalla real, yo te di un gran servicio, permitiéndote resucitar en una sola pieza. Para mí y mi marido, todos nuestros hijos tienden a ser bastante impulsivos y de corta duración. La mayoría de ellos terminan muriendo en un campo de batalla en alguna parte. Así, Godot, será mejor que tengas más cuidado. Tú y los niños de tu marido. Ahora lo entiendo. Godot recordaba lo que Erika había mencionado antes. Los campeones son los hijos ilegítimos de Epimeteo y Pandora, ¿verdad? Correcto. Pandora, en particular, es la madrastra que actúa como la que apoya a los asesinos de dioses. Aunque soy más bien casual y completamente irresponsable, ofrezco consejos de vez en cuando. Cuando Pandora sonrió, emanaba una cierta aura de fascinación inconmensurable con su aparición como una niña. En realidad, se trataba de una existencia femenina. Godot entendía que una gran sabiduría yacía bajo su fascinante ternura. A pesar de que no actuaba muy adecuada en el comportamiento, todavía era una diosa. Bueno, a pesar de que te olvidarás de haberme visto tan pronto como regreses a la Tierra, los restos de mis enseñanzas sobrevivirán en algún lugar de tu subconsciente, así que no te preocupes. Lo olvidaré. Sí. Cuando viajas entre este reino y el mundo en la Tierra, todo tipo de cosas pueden suceder. ¿Qué? De todas formas, si es posible, ¿podrías decirme algo? Actualmente estoy en problemas con un dios, así que, ¿cómo debo pelear? Parezco recordar algún tipo de arma de luz. Dada esta rara oportunidad, Godot decidió hacer esta pregunta. Pandora hizo una expresión un poco traviesa y sonrió con gran orgullo cuando ella explicó. No tendría sentido si te dijera la respuesta, o más bien, no sería divertido. Eso no está bien, no va a ayudar a Godot en absoluto. Tú tienes que esforzarte más por ti mismo. En ese caso, lo entiendo. Godot se rindió y asintió con indiferencia. Después de todo, el que hacía los combates era él mismo. Siempre pensando en depender de otros para la victoria no sería propicio para la manipulación de los cambios durante los intensos enfrentamientos. En esta época de cultivo de secundaria a partir de cero, Godot no tenía objeciones como un jugador de béisbol y un atleta poderoso.
No importaba cómo muchos compañeros estaban a su lado, en última instancia, la lucha al final era de él mismo. En un equipo, obviamente tenía que confiar en sus compañeros para respaldarlo. Sin embargo, él no podía luchar solo, pero sería inútil en un equipo de todos modos. Por lo tanto, era imperativo que alargara su propio esfuerzo primero. A medida que estos pensamientos cruzaron la mente de Godot, Pandora lo miraba con una expresión divertida. Jeje. No importa qué tipo de vida pasada llevaras anteriormente, la gran mayoría de los niños que se convirtieron en asesinos de dioses ya saben cómo luchar. Godot no es una excepción. Así que déjame saltar esa parte y decirte algo útil. Al escuchar las palabras inesperadas de la madrastra, Godot enderezó su atención en su totalidad. Incluso teniendo en cuenta toda la historia de la humanidad, eres un asesino de dioses único. No tiene sentido para ti emular a cualquier otra persona. Sería absoluta estupidez. En consecuencia, por favor, siempre permanece fiel a ti mismo. En otras palabras, hacer las cosas a mi manera. Sí. Sigue tu corazón y deja que el instinto te guíe. Lucha inteligentemente con astucia. Solo así podrás convertirte en el guerrero más fuerte en la tierra. No hay necesidad de que te preocupes demasiado. Como ella dijo, si podía emular a otra persona, las cosas serían mucho más fáciles. Casualmente aconsejó emprender en una dirección difícil. Godot no pudo evitar sonreír con ironía. De todos modos, creo que voy a empezar a aprender a usar mis poderes de forma flexible. ¡Qué trabajador Godot! Sin embargo, es mejor si no haces eso, porque es inútil. El gran encanto para el renacimiento de una persona como un asesino de dioses. Hay muchos aspectos extraños a ella, probablemente debido a que es un proceso tan descabellado después de todo. Por ejemplo, la condición de no importa qué, solo funciona en combates reales o cosas similares. Desde que los asesinos de dioses solo se parecen a los humanos en apariencia, pero en realidad son más como bestias demoníacas en el interior, es natural progresar como bestias salvajes, no. En otras palabras, el esfuerzo sincero es inútil. Sí. Las autoridades de los asesinos de dioses solo pueden ser perfeccionadas en el campo de batalla a través del combate real. Pero eso está totalmente bien, después de todo, los antiguos guerreros eran los mismos. Mientras que matas a los enemigos lo suficiente, te volverás poderoso. Por favor, no uses una analogía inquietante. Al ver a Pandora dándole un guiño con un pulgar hacia arriba, Godot no podía dejar de gritar. Por cierto, Godot, tu autoridad es un poco fiable. Puede ser que sea un poco peligroso si tratas de hacer las cosas solo, así que por favor ten cuidado. ¿Qué quieres decir con poco fiable? Parece que necesitas la ayuda de los amigos con el fin de reunir una serie de condiciones de activación. ¿No es esto un poder que solo se puede utilizar cuando alguien está tratando de golpear a Godot? Ahora que lo pienso, también hay una condición de solo cuando te enfrentas a oponentes suficientemente fuertes. Punto. El corazón de Godot solo despertó cuando se veía amenazado por la verdadera batalla. Esta es, probablemente, lo que limita el uso de la autoridad. En última instancia, es necesario un alma arrasadora para perfeccionar el poder de un asesino de dioses. ¿Los niveles de tensión y el despertar de las emociones eran los más importantes? Este hecho necesitaba seriamente una atención cuidadosa. Así que, si alguna vez tienes que luchar, simplemente grita, ven a matarme con todo lo que tienes, y todo estará bien. Definitivamente no voy a hacer eso. Parecía que el futuro estaría lleno de pruebas y tribulaciones. Aún así, si hubiera sido cualquier otro, cuando Godot volvió en sí, se encontró acostado en una cama sencilla en una habitación rodeada de paredes blancas. Había un olor de medicina. A lo largo de la pared blanca desnuda había un aparato de pulso sonando. Esta era aparentemente una habitación de hospital. También, Erika estaba sentada en una silla junto a la cama. Godot se empujó contra la cama para levantar la parte superior del torso. Había muerto durante la batalla contra Melart, pero se las arregló para resucitar. Por alguna razón, estaba seguro de ello. Tengo algo que decir en primer lugar, así que por favor escucha con atención. Erika declaró inmediatamente. A pesar de que hizo todo lo posible para mantener la calma, no pudo ocultar su furia incontenible. Era una voz que pareció sacudir el aire. Si puedes volver de la muerte, entonces por favor dilo antes de morir. Tú eres verdaderamente un tonto más allá de lo normal. No digas algo tan poco razonable. Me empujaron en el escenario sin ningún tipo de preparación. Severamente castigado por Erika, Godot murmuró en respuesta. Este poder de revivir desde el borde de la muerte, no se puede utilizar a menos que en realidad esté a punto de morir. Si muero por completo, no tiene sentido. De todas formas, admito que soy culpable, lo siento. Levantándose de la cama, Godot inclinó la cabeza. Parece que hice que te preocuparas, lo siento mucho. Erika estaba enojada porque ella estaba muy preocupada por él, ¿verdad? Esta disculpa resultó en provocar una respuesta inesperada de la belleza rubia desafiante. ¿Qué tonterías estás hablando? Como si alguien se preocuparía por ti. Dicho esto, la cara de Erika estaba completamente enrojecida.
Sin embargo, si ella no le preocupaba entonces no habría ninguna razón para que estuviera tan enojada. Como Godot se sentía escéptico, Erika gritaba más y más emocionalmente. Solo estoy diciendo esto porque no puedo soportar la vista de tu comportamiento estúpido. No te hagas ilusiones extrañas y erróneas. Al parecer, esta declaración fue su intento de encubrir el motivo de su ira. A la luz de los hábitos francos de Erika, estas palabras mostraron claramente su pérdida de compostura. Lo único que me preocupa es mi propia reputación. Incluso sacrifiqué mi pureza en aras de ayudarte. Si murieras, así como nada, sería verdaderamente vergonzoso. Dicho esto, Erika giró una cara de asco, negándose a admitir nada. Godot reprimió las ganas de reír con ironía y esperó a que Erika se calmara. Por cierto, ¿cuánto tiempo dormí? Fue durante el día cuando se produjo la batalla con Melart, justo antes de las 1. Ahora es tarde a las 7. Has dormido de forma continua durante 6 horas más o menos. Erika respondió con rapidez en respuesta al cambio de tema de Godot. Este es un hospital. Sí. Un pequeño hospital aproximadamente a 2 kilómetros de las ruinas Soluntum. No fue fácil, pero me las arreglé para traerte aquí desde el santuario después que se derrumbó. Lo hiciste bien para salvarme de ese dios. ¿Recuerdas la figura del león que te di antes? En realidad, fue Cuore di Leone, alterado por magia de transformación. Godot se sorprendió. ¿El elemento con forma de león en realidad era esa espada mágica? Originalmente había planeado ver tu batalla desde lejos, pero luego vi que estabas casi muerto. Así que me apresuré a utilizar un hechizo, imán, para convocar Cuore di Leone de nuevo a mí. Eso era lo que estabas llevando. Melart no me persiguió. No. Así como ya he dicho, estabas casi muerto. Trauma embotado, que perdió todo sentido, por todo tu cuerpo, numerosos huesos rotos, hemorragia interna, órganos internos rotos, daño al cerebro y la columna vertebral, quemaduras que cubrían más del 80% de tu área de la piel. Naturalmente, su corazón también se detuvo y eras incapaz de respirar por ti mismo. Era tan grave. En estas condiciones, incluso pensé que sería inútil, incluso cuando eras un campeone. La actitud de hablar de Erika la hacía parecer como si estaba muy enojada. Tu cuerpo actual es verdaderamente ridículo. No mucho después de eso, se reanudó tu respiración y tu cuerpo se mantuvo curando mientras que dormías. Ya se ha recuperado por completo. Era ridículo, por cierto. A pesar de que fue objeto en cuestión, Godot asintió vigorosamente. Por cierto, ¿qué pasa con Zamparini-san? En la actualidad no se sabe nada de él después de haber sido arrastrado por la tormenta. Sin embargo, desde que fracasó por completo en entrar en la vista de Melart en el momento, creo que sus posibilidades de supervivencia son bastante altas. Los magos de Panormus actualmente están en su busca, pero debido al tiempo actual, no han avanzado mucho. Godot miró fuera de la ventana. Soportando el viento rugiendo y arrojado por las gotas de lluvia masivas, la ventana había estado sacudiéndose ruidosamente todo este tiempo. La tormenta ha seguido todo el tiempo. Sí, al igual que todo este tiempo. Sin embargo, la zona de la tormenta solo cubre la región noroeste de Sicilia centrada en la ciudad de Palermo. También, el parque arqueológico Soluntum fue hundido antes en el mar, en la oscuridad. ¿Qué dijiste? Esas ruinas se encuentran en una colina frente al mar, ¿no? Después de haber debilitado sus cimientos utilizando la lluvia torrencial, Melart atacó el suelo con Yagrus y Ayamur, causando un derrumbe masivo que arrasó las ruinas de la ladera en el mar. Godot recordó el anuncio de Melart. Todos los días al atardecer, hundiría una ciudad de su antiguo territorio en el mar. Aunque las ruinas de Solunto atraían turistas, fue una suerte que los turistas fueran pocos en número. Sin embargo, el objetivo de mañana era Palermo, una ciudad con una población de 1 millón. Erika asintió como si leyera las preocupaciones de Godot y cambió de tema. Por cierto, no importa que tan superabundante sea la vitalidad de un campeone, esta actuación de resurrección fue demasiado dramática y milagrosa. ¿Cuál es el secreto de este truco? ¿Hay alguna oveja entre las encarnaciones de Beretragna? De las 10 encarnaciones, el octavo es el carnero. Esa es. Cuando fui golpeado a tiros por Melart, una oveja vino a mi mente. Se sentía como que podría ayudarme a escapar de la muerte, así que traté de confiar mi deseo a ella. Así que eso es lo que pasó. Sin embargo, todavía no lo comprendo. Godot se sentó en la cama, desconcertado. Entre las 10 encarnaciones, el toro da fuerza monstruosa, el camello da ataques de patadas, el jabalí es un monstruo, y el pájaro te da una velocidad extrema. Puedo entender todo eso. Pero ¿por qué una oveja trae la recuperación? Quizás es porque las ovejas han sido un símbolo de cosechas abundantes y vitalidad desde la antigüedad. La respuesta fluida de Erika volvió a Godot estupefacto. Como un tipo de bestia salvaje que se domesticó y se mantiene fácilmente, las ovejas han sido domesticadas desde épocas muy tempranas como una fuente de alimento para sustentar la vida humana y con el tiempo, se convirtieron en una bestia sagrada. Bestia sagrada. La oveja es un animal sagrado con profundos vínculos con la autoridad real en la antigüedad.
Especialmente entre las sociedades nómadas, el número de animales se correlacionaron directamente con un suministro fiable de alimentos, la riqueza, así como la población que podría ser apoyada. ¿Así que las ovejas tenían este tipo de significado? Godot abrió los ojos. Godot, las 10 encarnaciones que usurpaste, probablemente recrean los poderes de Beretragna parciales, las diferentes habilidades desatadas por su transformación en diversas formas. De hecho, ese tipo era capaz de hacer mucho más. Y no se limitaba en el número de usos. Número de usos. Me he sentido así desde la primera vez que utilicé este poder. Siempre he usado una encarnación, se sentía como si ya no estaba disponible por un periodo de tiempo. Así es. Es solo la intuición, pero creo que se necesita un día para restablecerse. Erika suspiró ligeramente en respuesta a las palabras de Godot. Bueno, no es sorprendente tener este tipo de restricción cuando tienes 10 transformaciones diferentes. A continuación, están las condiciones para el uso de cada encarnación. Sí. Yo puedo usar el toro cuando lucho contra enemigos fuertes, el camello cuando estoy lesionado, el jabalí cuando quiero destruir un objetivo enorme, el pájaro cuando la velocidad del enemigo es asombrosa y la oveja probablemente cuando estoy a punto a morir. ¿Qué pasa con el arma de luz? ¿Cómo la uso? Si Erika, esa cosa brillante. Es la espada de oro de Beretragna la que estabas usando, ¿verdad? Erika fue la primera en pronunciar la descripción que de repente se había producido en su mente antes de morir. Pensé en ello mientras que te estabas recuperando. Y deja de usar una descripción tan cruda como arma brillante. Debes llamarla la brillante espada de luz en su lugar. Presta atención, Godot, probablemente estás falto de talento poético. Criticado, Godot comenzó a rascarse la cabeza. Bueno, no puedo estar de acuerdo en todo. En cualquier caso, podemos pensar en una manera de averiguar cómo la espada se puede utilizar. ¿Por qué no hacer lo mismo que antes, haciendo que la figura vaya hacia afuera sobre la marcha? En una batalla contra un dios, no va a funcionar. Godot declaró en términos inequívocos cuando Erika reflexionó. ¿Cómo debería decirlo? Bien, como primer paso, tengo que seguir mi corazón y dejar que el instinto me guíe. Además, siento como que no debo olvidarme de ser inteligente y astuto. Yo no creo que podría haber hecho esto antes de ir a las ruinas. Godot murmuró como si estuviera recitando palabras de advertencia que habían sido talladas en algún lugar de su corazón. Después de que Erika escuchó con gran intriga, ella ofreció nueva información. Entendido. Vamos a pensar de nuevo más tarde. Por cierto, Lucrecia de Cerdeña se ha despertado. Obtuve su contacto a través de una asociación de Cagliari. Si tienes algo que preguntar, Godot, ¿por qué no darle una llamada? Parte 2. Supongo que palabras de felicitaciones están en orden, joven. Maviando de inmediato de un plebeyo al nivel de un rey demonio. En cualquier caso, es bueno saber que estás a salvo. Es verdaderamente digno de celebración. En un teléfono público vacío del pequeño hospital, Godot y Erika estaban usándolo en un rincón para ponerse en contacto con una mujer conocida. Ya he sido informada de la situación básica por la señorita Erika. Teniendo un duelo con el rey divino Melat inmediatamente después de tu renacimiento como un asesino de dioses, tu vida es verdaderamente una llena de dramatismo tormentoso. Lucrecia sola habló con aires indolentes como de costumbre. Realmente me gustaría ayudarte, pero dado este clima terrible, ni barco ni avión se les permite salir, mientras que la magia de vuelo tiene sus peligros. Básicamente, todo lo que puedo hacer es alentarte de todo corazón. Bueno, da lo mejor de ti. Muchas gracias. Tal estímulo estaba lejos de ser tranquilizador, pero Godot todavía expresó su agradecimiento a través del teléfono. Por cierto, Lucretia-san, la dorada y brillante espada que Beretragna estaba usando. Parece que puedo utilizarla también ciertamente, así que, ¿qué condiciones requeriría? Una pregunta que fue directa al grano. Teniendo en cuenta que era una de las mejores brujas en toda Europa, tenía que esperar que ella fuera capaz de ofrecer consejos útiles. Yo necesariamente lo sé. Eso es muy cierto. De hecho, cuando Beretragna entiende el origen detallado de un dios enemigo, él es capaz de cortar la divinidad del rival. No, espera un minuto. Lucrecia se detuvo de repente y empezó a susurrar. Aprender. Para entender al enemigo y forjar la espada de la sabiduría. Estas instrucciones repentinas le causaron dudas a Godot. Fufufu. De repente recibí una revelación divina. ¡Qué suerte de ti, joven! O más bien, debe ser la presencia divina de Melat llenando el Mediterráneo que estimuló mi inspiración. De todos modos, es tu día de suerte. ¿Qué quieres decir? Bien. La poderosa estatura del enemigo te ha dado una ventaja en su lugar. Lo mejor es que os dejo las explicaciones detalladas a la señorita Erika. Rezo por tu victoria, su majestad el rey demonio. Como era de esperar de la bruja superior de Cerdeña. Sentada en el asiento trasero del BMW acelerando su camino a través de las calles de Tormenta, Erika expresó su admiración después de escuchar a Godot. El hospital donde habían quedado anteriormente estaba ubicado en un pueblo cerca del Parque Arqueológico de Solunto. Pero desde que Godot ya se había recuperado, no había razón para quedarse más tiempo.
después de ponerse en contacto con Panormus, fueron recogidos. El conductor era uno de los subordinados de Zamparini. Su visión de espíritu realmente reveló algo importante. Esto podría muy bien ser la clave para la victoria. Visión espíritu es algo así como la clarividencia, ¿verdad? Sí. La encarnación final de Beretragna es el guerrero blandiendo la espada de oro. Ya la hemos visto antes, la forma en que utilizó como palabras de conjuro para rebanar dioses aparte. Godot, es probable que necesites entender la divinidad del enemigo con el fin de forjar la espada. Vamos a intentarlo de inmediato. Erika habló con gran entusiasmo. Melart son las reglas sobre el reino fenicio de los dioses. Su nombre original es Baal, también mencioné antes. Sus mitos más tarde se extendieron a Grecia, donde se convirtieron en el prototipo del héroe Heracles. Erika volvió a repetir lo que había dicho antes. Baal es un dios del cielo, con orígenes muy antiguos. ¿Sabías tú que su nombre también fue claramente registrado en el Antiguo Testamento de la Biblia? Baal era considerado el mayor enemigo de Dios en el judaísmo y el cristianismo. Al mismo tiempo, también fue una divinidad que influyó en gran medida en esas religiones monoteístas. Es así. En el Antiguo Testamento de la Biblia, los que no siguieron el monoteísmo en su mayoría se involucraron en la adoración de ídolos de deidades demoníacas. En muchos casos, se trataba de Baal porque él era el dios más popular adorado por los habitantes de la antigua región de Canaán en la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Tengo la sensación de que algo se está acumulando. ¿Esa debe ser la descripción? No. Se sentía como si una pequeña gota de agua había caído en la piscina en su corazón. Esa fue la impresión que Godot recibió después de escuchar palabras profundas de Erika. Se siente como que estamos yendo en la dirección correcta. Bien. Entonces vamos a hacer la mayor parte de nuestro tiempo explicándote los orígenes de Melad. Creo que probablemente va a tomar de 2 a 3 horas más o menos. Por favor, presta atención y escucha con atención. Mientras que el coche corrió a lo largo de la carretera en la noche, en medio de vientos huracanados, salpicando la lluvia y el rugido del trueno, Erika continuó enseñando con sus tonos claros y voz melódica. Al llegar a la mansión Zamparini durante la ausencia de su amo, continuaron en el dormitorio donde habían pasado la noche anterior. Erika era de gran talento si se trataba de hablar o la enseñanza. Con gran claridad y organización, transmitió qué clase de dios era Melart en términos simples y de fácil comprensión, incluso cuando intervino con la charla al azar. Aún así, parece que no está funcionando. ¿Por qué? Con la tormenta que no mostraba señales de disminuir, la medianoche había llegado. Godot se agarró la cabeza. Mientras que escuchaba las enseñanzas de Erika, solamente un chorrito de conocimientos logró fluir en la piscina de su corazón. Se sentía como si forjara el acero brillante de oro, una partícula a la vez. Sin embargo, era totalmente insuficiente. ¿Qué me estoy perdiendo? No plantearía ningún problema para Godot si se le hiciera escribir un ensayo de 200 palabras sobre Melart ahora. Sin embargo, ¿qué cosa en la tierra era el problema? Lucrecia estaba equivocada. Una visión espiritual recibida por una bruja como ella no debería ser así de impráctica. Entonces el problema podría ser que Erika parecía haberse dado cuenta de algo. Hey Godot, ¿puedes decirme sobre las influencias de las antiguas civilizaciones sumerias sobre los orígenes del panteón ugarítico encabezada por Baal? Por supuesto que no. Probablemente esas antiguas civilizaciones como Sumeria o Mesopotamia. Godot respondió usando el vago conocimiento que podía recordar. Por cierto, Erika, nunca me enseñaste eso en absoluto. Bueno, ¿qué hay de los fenicios, cananeos y los hebreos que adoraban a Baal y equivalente a Melart como su deidad principal? ¿Entiendes los papeles que estos grupos jugaron entre el Antiguo Oriente y el Mediterráneo? Por supuesto que no. Aparte del hecho de que los fenicios eran una tribu marinera, no sé nada. Eso debe ser. Erika inmediatamente exclamó mientras negaba con la cabeza. En este momento, solo has memorizado los orígenes concisos, pero todavía tienes que entender la verdadera naturaleza del dios y el proceso de desarrollo. Es por eso que no puedes usar la espada de oro. Simplemente la memorización y el aprendizaje de memoria no funcionará. Godot estaba muy sorprendido. Sin embargo, él estaba de acuerdo con su declaración. Vamos a ensayar solos, podría escribir un libro o dos usando el conocimiento necesario. Antes de intentar continuar, déjame preguntarte esto primero, ¿qué es exactamente lo que necesito aprender? Bien, para eso se requiere de seguro la historia fenicia. Lo mismo sucede con el conocimiento de la antigua Palestina. Vamos a saltar el judaísmo y el cristianismo que surgió desde la tierra oriental, por ahora, ya que sería más apropiado entender lo primero que se considera la cultura más antigua, la de los sumerios. Además, lo mismo para Egipto. Después de eso, está la sociedad nómada primitiva que le dio lugar a la existencia del Dios del cielo. ¿Puede esta conferencia hacerse en menos de medio día o así? ¿Eres estúpido? Incluso si usted pasa 200 veces el tiempo, es imposible. Al darse cuenta de la dificultad que enfrentaban, Godot y Erika se quedaron en silencio. En ese mismo instante, un gran trueno descendió cerca. ¡Boom! El accidente resonó.
Además, soplado por el fuerte viento, una tabla rota se estrelló contra la ventana del dormitorio con una gran explosión. Con el sonido de cristales rotos, el furioso viento y la lluvia invadieron la habitación. En ese caso, puede ser que también podamos hacerlo. Al darse cuenta de que la tormenta estaba fortaleciéndose, Godot murmuró. Erika, en cualquier caso, debes decirme toda la información que consideres esencial, una pieza a la vez. No sé si lo lograremos con el tiempo, pero tenemos que dar nuestro esfuerzo completo para el tiempo de ser capaces. Eso es una pérdida de tiempo. En lugar de eso, vamos a primero revisar nuestras opciones para un plan más práctico. Como Godot sugirió que siguieran no importa qué, Erika hizo una propuesta. Por ejemplo, hay una instrucción mágica que puede verter el conocimiento en la mente en muy poco tiempo. Será mucho más práctico y eficiente en comparación. ¿Existe una magia tan conveniente? Sí. Aunque es un hechizo que solo mantiene sus efectos durante medio día o menos, permite que una biblioteca completa de conocimientos de los libros se transmita sin problema. Sin embargo, queda el hecho de que tú eres un campeone. Aunque Erika mostró esperanza por primera vez, ella inmediatamente continuó con una expresión de melancolía. ¿Recuerdas que toda la magia hacia ti fue desviada? Ese efecto no solo se aplica a la magia hostil, sino también hacia la magia beneficiosa también. Así que no hay otra manera de recordar que no sea a través de la magia después de todo. Bueno, no es como si estuviéramos mal, como tomar atajos. Erika se detuvo de repente como si hubiera dicho algo malo. Por otra parte, su bello rostro se puso todo rojo. Godot estaba intrigado. ¿Qué está pasando? Ya has dicho esto como mucho, no te detengas allí. Continúa. No debe ser cualquier cosa para continuar. Me niego a sacrificar cualquier pureza adicional más allá de la que ya he perdido. Olvida todo lo que acabas de oír. Espera un minuto. ¿A dónde vas? Erika de repente salió corriendo de la habitación, gritando con su rostro que se puso rojo, ignorando por completo las llamadas de Godot para que se detuviera. Su figura se desvaneció poco a poco en la distancia. Parte 3. La noche había pasado y ahora eran las 11 de la mañana del día siguiente. Godot fue al asombrosamente amplio salón de la residencia de Zamparini. Era como un pasillo de hotel con 3 grandes sofás. También había un gran televisor LCD. Erika había desaparecido desde la noche anterior. Después de interrogar a las sirvientas, Godot descubrió que aparentemente había salido de la mansión. Godot se había preguntado si debía ir a buscarla, pero finalmente decidió no hacerlo. Ahora estaba sentado solo en un sofá, viendo la televisión. Un programa de noticias de cable local se emitía actualmente, reportando en vivo la situación de Palermo después que la zona de la tormenta había llegado por el mediodía. Dentro de los confines de una bahía interior en el puerto, lo que debería haber sido un mar tranquilo y pacífico era ahora una tormenta turbulenta. La ruta costera de Corso Vittorio Emanuele también se había inundado. En la bulliciosa calle de esta ciudad había numerosas atracciones turísticas como catedrales Duomo o el Palacio de los Normandos. También ofrecía estructuras del siglo XVI, como Porta Nuova en su oeste y Porta Felice en el extremo oriental. Justo ahora, Godot le había pedido a uno de los subordinados del mismo estilo que Zamparini sobre la situación en la ciudad. Parecía que había un aura excepcionalmente intensa ocupando el espacio aéreo por encima de la bahía de Palermo. Melard estaba causando la tormenta a partir de ahí. Eso era lo que habían observado los magos. Por cierto, eso realmente era una tormenta excepcionalmente feroz. Aunque en comparación con la clase más severa de la tormenta que Godot conocía, este nivel de lluvia y velocidad del viento, sin duda no era la más alta. Por lo que podía decir en la televisión, los coches todavía podrían apenas hacer su camino a través de las carreteras cercanas a la bahía de Palermo. Todavía no era el tipo de inundación que paralizó el funcionamiento de toda una ciudad. Para Melard, esta tormenta era probablemente solo un ejercicio de calentamiento. El ataque programado llegaría en la oscuridad de nuevo, ahora sería cierto el castigo divino que descendía del cielo, Dios. En última instancia, no importa qué, tengo que verlo de frente. Murmurando para sí, Godot se sentía agobiado con el corazón encogido. Si él simplemente dejaba que la situación se desarrollara como antes y entrara en otro duelo en contra de Melard, el resultado probablemente sería idéntico. Él sería asesinado sin la más mínima idea de cómo contraatacar. Tratar de impugnar el resultado de nuevo no traería ningún cambio. Con un corazón muy triste, Godot miró las imágenes en la televisión. No importaba cuál fuera su tamaño, buques y barcos amarrados en el puerto fueron hundidos gradualmente. Las calles de la ciudad fueron inundadas como consecuencia del temporal de lluvia persistente. El aullido del viento estaba enviando señales y volando la madera, así como cabañas de madera y materiales de construcción tales como ladrillos de un hogar. No solo las ramas rompían por el viento, incluso enteros troncos de árboles se podían encontrar esparcidos por las calles. La ciudad de Palermo fue llevada a un estado trágico. Melard ya había anunciado. Él hundiría esta ciudad en el mar hoy al atardecer. No puedo ignorar lo que está pasando, ¿verdad? Godot había presenciado todo tipo de escenas en la televisión.
Esto fue suficiente para despertar su determinación. Si es que el que había interferido en la batalla entre el dios de la guerra Beretragnai y el dios de las tormentas Melart, si él mismo no manejaba esta situación. Justo en ese momento, al ver a alguien detrás de él, Godot se dio la vuelta para encontrar a Erika. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Ni siquiera intentaste encontrarme? No puedo creer que estés simplemente holgazaneando en un lugar como este. A pesar de las palabras de regaño de Erika, Godot respondió con calma. Porque sabía que ibas a regresar por ti misma. ¿Por qué? Como yo soy el único que tiene la más mínima posibilidad de ganar, y Erika, tú eres la única que conoce el camino a la victoria, si no cooperamos, ese dios no puede ser detenido. Sentí que al ser tan inteligente, sin duda te darías cuenta de eso y volverías. Bueno. Al ver que Erika estaba evidentemente aún enojada, Godot continuó. Básicamente, es la única opción que queda dada ninguna alternativa. Eso es lo que yo pensaba. No es eso. Es completamente obvio si hubiera un camino alternativo de supervivencia, nunca me habría armado de valor en mi corazón para volver. Y pensar que Godot está sentado aquí todo casual, es verdaderamente indignante. Yo soy realmente tan casual. Como Erika continuó su rabieta, Godot forzaba su ingenio. Estoy muy preocupado cuando veo esta ciudad y la isla, ¿sabes? Yo también, para salvaguardar la pureza de una virgen, sacrificar una ciudad o dos no sería demasiado, eso es lo que estaba pensando, pero como caballero, realmente no puedo permitirme ceder a esa tentación. ¿Pureza? ¿No lo mencionaste ayer también? Cuando Godot se quedó desconcertado, Erika pronto trazó patrones complicados en el aire con el dedo para formar una especie de sello. Esta es una barrera mágica. Un hechizo para evitar que alguien venga aquí por ahora. Ella se aseguraba que tuviéramos intimidad. Godot se sentía más y más sospechoso. La magia es ineficaz contra los reyes demonios campeones. Este es un principio fundamental que no puede ser revocado. Sin embargo, existen excepciones después de todo. Godot, ya lo has experimentado antes. Después de la batalla contra Bianchi, te di una droga, ¿cierto? Que produce el mismo efecto que la realización de magia curativa en un humano. Tú te recuperaste tan rápidamente gracias a eso. Pero no que la magia es ineficaz contra campeones. Sí. Pero a través de la ingesta de una droga mágica, aplicando la magia para el cuerpo desde el interior es un asunto completamente diferente. Por lo tanto, en base a lo que dijiste ayer, Erika, si hay una droga impregnada de magia transmitiendo los conocimientos, todo lo que necesito hacer es tragarla, eso es exactamente el problema. No existe ninguna de esas drogas. Incluso si existiera, las posibilidades de que la enseñanza tuviera éxito sobre todo el conocimiento sobre Melart es cero. Afirmando directamente, Erika giró hacia Godot con una expresión decisiva. Solo un método queda, aplicar, instrucción, mágica a través de la boca, derramando todo el conocimiento necesario en ti. Yo ya he pasado una noche en contemplación, no hay otra manera. ¿Aplicando a través de la boca? En otras palabras, ¿podría ser eso? Podría ser, algo así como boca a boca. Sí. Precisamente. La aplicación de la magia hacia ti de cualquier otra manera no funcionará. Antes de que se dieran cuenta, Godot y Erika se encontraron mirando el uno al otro cara a cara. Los dos estaban sonrojándose. Después de todo, este tipo de cosas eran vergonzosas para ellos. Para estar tan preocupada por la pureza. Erika realmente no tiene experiencia, ¿no es así? ¿No es obvio? A medida soy la hija de la familia Blandelli, por supuesto deseo preservar un estado virgen para el hombre amado con el que me casaré un día. Erika confesó a pesar de sus labios temblorosos. Sin embargo, en cualquier caso, a causa de este tipo de circunstancias atenuantes, no puedo hacer nada imaginándome a mí misma desde un punto de vista de un rey. Si hubiera una joven a mi lado que poseyera el conocimiento que se requiere para la batalla, yo le ordenaría de inmediato ofrecer sus labios. Por el bien de combatir contra un dios. No, pero eso es terrible. Por eso he dicho que no se puede evitar, más bien, esto es muy injusto, simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer. Tú estás luchando porque eres el rey, yo estoy ayudando al rey como un caballero. Todo por el bien de salvar esta ciudad pobre, inocente y su gente. Con lo que parecía ser un imponente honor, así como el corazón tímido de una doncella pura, Erika declaró. Además, comenzó a susurrar cuando trajo su cara cerca de la mejilla de Godot. Lo debes entender claramente ahora. No hay otra manera. Ah, sí. Pero entonces, ¿cómo debo poner esto? Qué indeciso. Bien, si no tienes el coraje de hacerlo, voy a tomar la iniciativa y besarte primero, declarando con valentía, Erika apretó los labios aún más cerca. Ahora bien, justo cuando estaba a punto de llegar a los labios de Godot, sus movimientos se detuvieron. Esos labios brillantes temblaban sin parar. Ella debía tener miedo después de todo, dudando sobre su primera vez. Godot, tú eres el rey, mientras que yo soy el caballero. Por lo tanto, esto no debe presentarse como ningún gusto de ti para mí. Erika se estremeció cuando ella reunió su coraje y atrajo su rostro de nuevo.
En consecuencia, Godot también endureció su determinación. Después de la batalla contra Beretragná, Erika había mantenido la iniciativa firmemente en sus manos, pero esto no se podía permitir continuar indefinidamente. Definitivamente no podría llegar a ser la marioneta de nadie. Lo más importante era la decisión, así como el que llevaba a hombros la responsabilidad. Por lo tanto, Erika, lucharé contra Melad. Lo siento mucho, pero por favor, préstame tu fuerza. Al hacer esta declaración, Godot se acercó con la cara y tomó los labios de Erika. MMM. Enséñame las cosas de ese Dios. Besando torpemente mientras que murmuraba. Los labios de Erika fueron sellados. Lo entiendo. Está bien Godot, Melat y lo que le es equivalente, Baal, se originó en la sociedad primitiva de las tribus semitas, una muy antigua divinidad, como puedes ver. ¿Tribus semitas? En términos concretos, eso significa. Pregúntame lentamente y poco a poco, una pregunta a la vez que te voy a enseñar correctamente y transmitírtela. Ambos estaban claramente acostumbrados a esto. Besándose a medida que presionaban sus labios firmemente juntos, frenéticamente conversaban. Siguiendo un ritmo como tal, sus dientes chocaron a menudo e incluso hicieron charla innecesaria. Sin embargo, ellos continuaron manteniendo sus labios con fuerza. La magia de Erika estaba transmitiendo imágenes vívidas y conocimientos abundantes en la mente de Godot. Numerosos lugares geográficos y drama histórico. Los nombres y las leyendas de los dioses que gobernaron sobre esta gran tierra. Por el bien de la conexión de diversos elementos, y la interpretación de todo tipo de palabras clave. A medida que la verdadera forma de Melart, Baal es una divinidad que no podría haber sido concebida en una tierra con 4 estaciones como Japón. Es un dios nacido desde el desierto. Además, él es el dios de tormentas, formado a partir del sol abrasador y las lluvias torrenciales. Apasionadamente susurrando en voz baja, los labios de Erika se sentían increíblemente dulces. Los registros de Baal en la literatura son muy pocos en número. Sin embargo, con frecuencia hace su aparición en un determinado texto antiguo que sobrevive en las proximidades de nosotros. Es decir, las huellas de la Biblia del Antiguo Testamento. Baal es realidad el más comúnmente encontrado en el texto sagrado de la religión que lo miró con la enemistad. Mientras que el conocimiento se transmitió en repetidas ocasiones, los dos mantuvieron sus cuerpos inclinándose hacia adelante más y más. Godot parecía estar tratando de cubrir la boca de Erika completamente mientras presionaba sus labios sobre ella. Sellado por tal presión, los labios de Erika continuaron transmitiendo conocimiento sin pausa. Sin embargo, ella no se quedó pasiva y reaccionaba por mucho tiempo. Erika abrió la boca, tratando de rodear los labios de Godot mientras que lo besaba en esta ocasión. Además, ella estaba usando sus labios para explorar cuidadosamente los labios de Godot. Incluso el más pequeño de los espacios entre sus labios estaban siendo comprimidos con cautela mientras continuaban besándose. Deseando sondear cada vez más profundamente, sus corazones se abrieron sinceramente entre sí y se conectaron. Esas fueron las esperanzas de Dios, y probablemente, Erika también. Por lo tanto, sus besos, naturalmente, se hicieron más y más apasionados mientras que continuaban. Tal vez debido a su falta de experiencia en este tipo de comportamiento, no alcanzaron alturas excesivamente intensas. Sin embargo, sus besos ricos y delicados causaron que la saliva escapara continuamente de los límites de sus labios, humedeciendo completamente las esquinas de la boca, moviéndose como si estuviera bajo un estado de ensueño. No mucho tiempo después de eso, los dos de repente soltaron los labios del otro, con una expresión de sorpresa, sus rostros se sonrojaron intensamente. Inmediatamente, Godot podía sentir el poder latente de Beretragná en su cuerpo despertando. La piscina de agua en su corazón que se acumulaba previamente de forma gota a gota, se inundó de repente, llenando su corazón con una increíble sensación de satisfacción. Ahora podría ser utilizado. Lo que el señor de la guerra Beretragná había usado una vez, las palabras de hechizo para cortar a un dios ahora estaban listas para su uso. Ciertamente había obtenido una nueva arma, Godot asintió profundamente. Parte 4. Las cosas fueron excepcionalmente torpes después. Godot y Erika fueron incapaces de mirar la cara del otro. No importa que, ya era demasiado embarazoso. Godot buscó desesperadamente en su mente una manera de iniciar una conversación con Erika. Sin embargo, era un chico de 15 años de edad, con absolutamente ninguna experiencia en esta área. Lo más probable es que no sería capaz de encontrar ninguna respuesta modelo. Sabes, Erika. No digas una sola palabra. No hay necesidad de eso, estoy totalmente bien. Yo, Erika Blandelli, no perderá la compostura por algo como esto. Esto no es una sorpresa para mí. Deteniendo a Godot, Erika murmuró mientras que continuaba consolándose a sí misma. Además, aunque no había otra opción, dada la situación de emergencia, todavía está dentro de los límites aceptables, incluso para mí. Besé a un muchacho siendo una lombriz o una hiena, incluso si esos eran los labios que me llevarían a morderme la lengua para suicidarme después, no me quejaría ni una sola palabra. Es así. Además,
también existe el caso del príncipe rana besando a la princesa. Así que no hay nada extraño aquí de todos modos. Así que como he dicho, estoy totalmente bien. Ella realmente parecía bastante sorprendida, pero su actitud desafiante estaba definitivamente intacta. Godot se tranquilizó un poco. Si ayudara a esta chica glamorosa a recuperar el ánimo, no. Le importaba ser etiquetado una lombriz de tierra, una rana o algo por el estilo. Eso era lo que pensaba Godot en serio. No importaba lo que se necesitaba, él estaba dispuesto a compensar a Erika para ir tan lejos. Godot habló: hey Erika. Yo soy un pacifista y no me gusta el conflicto y el comportamiento violento. Por otra parte, el hecho de que no haya absolutos en los resultados de las batallas, esa también es una de mis creencias. Pareces estar hablándote a ti mismo. Encontrar a Erika que se había recuperado ligeramente, Godot continuó. Voy a enfrentar a Melat ahora. Definitivamente no perderé contra él. ¿En serio? Sin duda. Ah, sí. Lo puedo jurar. Está bien. Muy bien. En ese caso, yo te perdonaré por completo. Godot, prométeme que lucharás por mí. Además, debes salvar esta isla de la amenaza de Melat. Por supuesto. Déjamelo todo a mí. Después de eso, no planteó el tema de la instrucción, de nuevo. Erika levantó la cara con vigor y extendió la mano por el cabello rubio brillante que adornaba su cabeza como una corona. Godot también estaba decidido a olvidar la escena anterior y volver a la normalidad. Solo la batalla se extendía ante ellos. Erika convocó magos de Panormus y les ordenó preparar el coche. Su destino era el mar, la bahía de Palermo, donde estaba escondido Melat muy por encima en el cielo. Mirando por la ventana del coche, Godot presenció el estado de tormenta maltratando la ciudad que no podía ser vista a través de la televisión. Debido al mal tiempo, había pocos peatones. Como sistemas de drenaje abrumadores, las aguas de lluvia inundaron las calles con volúmenes sobre el nivel de un pequeño río. Sin embargo, gracias a la resistencia al agua y la altura que ofrecía el vehículo 4WD, se las arreglaron para llegar a la carretera principal a lo largo de la orilla. Esta era Vía Cala frente a la bahía de Palermo. Godot y Erika se bajaron del vehículo antes del espacioso puerto de yates que alguna vez fue un puerto comercial. Si bien le dejamos los asuntos a Panormus para que lo manejaran ayer, al parecer, todas las personas en los edificios e instalaciones a lo largo de la costa han sido evacuadas. No hay básicamente nadie en la zona, por lo que está bien, incluso si ignoras el asunto de las víctimas. Si alguien se queda cerca de un mar turbulento, podrían ser engullidos por las olas gigantes en cualquier momento. La bahía de Palermo había sido un excelente puerto desde la preépoca, porque era una bahía interior muy tranquila. Pero en la actualidad, este tramo de mar era tan turbulento como las aguas exteriores durante las tormentas. El agua fue arrojada por la lluvia de la tormenta, y las ropas de Godot y Erika al instante estaban empapadas. Era actualmente las 2 de la tarde. Si no podían derrotar a Melat antes del anochecer, la ciudad de Palermo se hundiría en el mar. Con una mirada de Godot, Erika inmediatamente despegó. Su papel asignado era proporcionar apoyo ya que la situación lo exigía, manteniendo una cierta distancia. En una batalla contra un dios, sería demasiado peligroso luchar en una formación, como en un juego de rol. Eso era lo que Godot aprendió del ejemplo de Zamparini. Al igual que Erika había hecho la última vez, lo mejor era que sus compañeros se quedaran atrás en la reserva para que pudieran reaccionar de acuerdo a los cambios en la situación. ¿Estás ahí, Melat? Por favor responde a mi reto ahora. Godot gritó hacia el mar cuando soportó la lluvia salpicando sobre él. Inmediatamente, relámpagos. Oh, el dios asesino de Oriente. Qué resiliente de ti para sobrevivir. Sí. Entonces, ¿qué? Godot gritó en voz alta, en respuesta a la voz del dios acompañado por los estruendos del rugiente trueno. Cucucu. Como Melat quien venció a su hermano mayor, el rey dragón Yam, parece haberse puesto un poco senil. Podría ser posible que en realidad fallara al discernir la fuerza de mi enemigo en reserva. Aunque hay muchos dioses que llevan el atributo de la inmortalidad, pareces poseer la misma autoridad, mocoso. La tormenta se detuvo de repente. Una fisura se abrió entre las nubes de tormenta gruesas y pesadas, permitiendo que el sol llegara al suelo. Un dios hereje estaba presente en el haz de luz. Su aspecto era idéntico al rey divino fenicio que Godot había enfrentado en las ruinas de la isla de Cerdeña. El hombre fornido estaba cubierto con abultada musculatura y desbordante con un aire de rugosidad silvestre. Tenía el pelo revuelto siempre dejando una fuerte impresión en los demás. Su vestimenta consistía en un manto hecho jirones de tela sucia, coraza de cuero y sandalias. Sin embargo, en contraste con su vestimenta gruesa, todo su cuerpo emanaba un esplendor terrorífico de rey. Y él era muy grande. La altura de Melat se situaba en 15 metros más o menos. Mocoso, la autoridad que te las arreglaste para usurpar a Beretragnaz sin duda demuestra que eres bastante versátil. Sin embargo, te aconsejo que no confíes tus esperanzas a los pequeños poderes inteligentes. Contra el cazador implacable de los dragones, Melat la forma de un rayo, el señor de la guerra de las formas cambiantes no es más que un personaje secundario. Entonces, ¿qué?
Incluso si eres de hecho el antiguo rey de los dioses. Godot miró al gigante descendente junto con los rayos del sol. Tú no eres definitivamente invencible, ni eres una existencia que no sabe nada de la derrota, pero ese chico. Beretragná afirmó ser el más fuerte, el más victorioso y nunca derrotado. Bueno, aunque suene un poco extraño decirlo yo mismo, aún así, las probabilidades no parecen estar en mi contra. Oh, suenas como si supieras todo sobre mí, ¿eh? El gigante Melat aterrizó en la carretera principal por la orilla, riendo deliciosamente. Sin embargo, el campo de batalla no se decidió luchando con palabras sino flechas y cuchillas, así como puños. Voy a hacerlo bien para enseñarle esta lección a tu cuerpo a fondo. Más aún, las palabras pueden convertirse en poder y en espadas. Te has olvidado, Melat. Las palabras surgieron continuamente en la mente de Godot. Las ya conocidas. Estas fueron las palabras de hechizo. La escritura para el control de la autoridad del dios de la guerra. Los conjuros de convocar y elevar el poder latente en el cuerpo de Kusanagi Godot. Tu poder fue una vez cortado por las palabras de ese tipo, ¿no? Si realmente crees que no he logrado heredar ese poder, no es demasiado pronto para sacar conclusiones. Yo soy el más fuerte. Al escuchar las palabras de hechizo de Godot, Melart hizo y entró en una postura. Mocoso, has usurpado su espada, la espada de oro brillante. Sí. He aquí las palabras de este encantamiento, tanto elocuente y poderoso. Yo soy la espada de la sabiduría, la que corta las lágrimas enemigas. Yo soy el más fuerte, porque soy el que sostiene toda la victoria en mis manos. Voy a aplastar a través de todos los enemigos en mi camino. En cuanto a la encarnación definitiva de Beretragná, Godot desató la espada de oro y luz intermitente inundó gradualmente el entorno. Melat es un dios nacido en el antiguo Oriente Medio, Baal es su verdadero nombre, era originalmente el cielo. El dios adorado por las tribus nómadas primitivas que tendían a las ovejas y vivían con ellas. En la antigüedad, las personas vieron a este dios como el propio cielo ilimitado infinito. Varias pequeñas esferas de luz se manifestaron en respuesta a estas palabras. Al principio solo 10 o así eran, pero muy pronto sus números se multiplicaron. Todas y cada una de ellas era brillante de color dorado. Esta era la espada, de hecho. La hoja de oro corta dioses. Las tribus nómadas de Asia Central, tales como los mongoles, también deificaron la nube de una manera similar. Sin embargo, Baal, y lo que le es equivalente, Melat, pertenece a Oriente Medio. Un dios nacido en la tierra de Oriente. Él no es simplemente un dios del cielo, porque él tiene un mayor atributo. Es decir, el dios de la temporada lluviosa. La identidad definitiva del dios ante él. El brillo del entorno aumentó mientras seguía cantando, antes de que lo supiera había más de 1000 esferas intermitentes de luz revoloteando alrededor de Godot. Brillantes como las incontables estrellas que llenaban el cielo de la noche, era como una galaxia brillante. En el país de Oriente Medio, donde las estaciones secas y lluviosas son distintas y separadas, las tormentas solamente llegan durante la temporada de lluvias. Acompañadas por el viento furioso de los ciclones y la tierra se hunde por la lluvia, rayos descienden del cielo, sin embargo, debido a que las tormentas traen el agua de la lluvia y sin los beneficios aportados por esta agua, las plantas y los animales, e incluso los seres humanos sin duda dejan de sobrevivir, aunque las tormentas causan la muerte de muchos. También es el alimento de la vida. HMPH, palabras verdaderas. Yo soy la tormenta de la temporada de lluvias. El dios que encarna tanto la bendición y la destrucción del cielo. Gritó Melat. Ahora voy a probar los resultados de tu espada forjada a partir de las palabras de sabiduría. O viento, o lluvia, o trueno. Estas también fueron las palabras de hechizo. Al igual que las utilizadas por Godot, fueron las palabras que llevaban el poder. Por el verdadero nombre de Melat, Baal-Hadad, convoco. Oh tormenta, escucha las llamadas de la nube piloto, date prisa, ven. El cuerpo musculoso de Melat se disoció para convertirse en un viento violento. Además, cientos de relámpagos fueron disparados en todas direcciones. Tú eres el dios del cielo de las tormentas adorado por las tribus nómadas. Estas personas pronto comenzaron a participar como colonos agrícolas que adoraban a dioses de la tierra y el mar, con el tiempo ellos subyugaron con un poderío militar abrumador. Cucucu. El débil debe inclinarse ante los fuertes. Esta es la verdad del mundo. Los dioses de la tierra y el mar adorado por los agricultores que vivían en pueblos y ciudades, fueron de hecho simbolizados por la bestia sagrada, el dragón. Por lo tanto, Baal, y lo que es equivalente Melat, es el cazador de dragones. Emulando a Beretragná, Godot habló profundas palabras. Todo esto era por el bien de hacer la espada más aguda y más eficaz. Llegando a ser el enemigo de los pueblos asentados, tomó el aspecto de un gigante salvaje que venció a los dragones. A partir de entonces, el salvaje grueso comenzó gobernando como el rey tiránico de las tormentas. Este es Baal, o en otras palabras, la verdadera naturaleza de Melat. Godot gritó los orígenes del dios del cielo delante de él y comenzó a manipular la espada. Una parte de la luz dorada voló alrededor de su usuario, bailando sin orden ni concierto.
El viento furioso que debería haber volado a Godot lejos con una rebanada, desapareció al instante. El rayo y el trueno que deberían haber quemado a Godot a cenizas, también fueron aniquilados, estuvo a un pelo de él, dejando solo los olores distintivos de iones. Yo soy el portador más fuerte de la victoria. Obstrucciones, quítense de mi camino. Esta vez, Godot cantó las escrituras de Beretragná para atacar. Varias docenas de luces doradas volaron hacia Melard, con el objetivo de cortar el cuerpo principal del dios. TSK. 15 metros de altura. Melard dio un salto de vuelo. A pesar de su enorme cuerpo, que era verdaderamente digno de su título como el rey de las tormentas. A medida que el portador del viento ágil y agudo trueno, esquivaba las esferas de luz más espléndidas, Melard procedió a flotar en el cielo, gritando majestuosamente. Muy bien, asesino de dioses. Yo también voy a pedirle a mis armas que participen tal como tú has creado tu espada. O Yagrus, o Ayamur, la nube de Baal las convoca. En respuesta a sus órdenes, el arma mágica Yagrus salió volando de espacio vacío. Siguiendo en la serie, volando a partir de las nubes de tormenta era naturalmente Ayamur. Estas fueron las armas sagradas de Baal que había enviado a Godot a la tumba el día anterior. Maldita sea. Como era de esperar, no puedo ganar tan fácilmente. Godot chasqueó los labios. Melard lo conocía muy bien. Cuando un enemigo realizaba un ataque mortal, unos se verían obligados a concentrarse en la defensa. Si el dios de las tormentas cayera por eso, Godot atacaría con calma con su espada, y cortaría a través del enemigo junto con la barrera defensiva. Por lo tanto, él hizo todo lo contrario. No solo evitando la defensa, Melard fue a la ofensiva en su lugar. Esto a su vez hizo a Godot consciente de su propia necesidad de defenderse. Yagrus el cazador, Ayamur el controlador. Cargando rápidamente, volando rápidamente, barriendo todo lo que sea. Los malhechores no se alegran de mí. Tiembla ante la grandeza de mi fuerza. Con el fin de controlar sus leales armas, dijo las palabras hechizo respectivas, el dios y el asesino de dioses cantaron simultáneamente. Parte 5. Bajo la cuidadosa mirada de Erika Blandelli, la batalla se acercaba poco a poco a un clímax. Por mi renombre como la casa de león y héroe y asesino de dragones, yo mando por medio del presente, vuela por el cielo. Melard cantó palabras de hechizo y blandió sus armas. Luego fueron el viento y relámpago violento. Con la fuerza de huracanes, fuertes ráfagas de viento arrasaron y barrieron la costa de Palermo. Ya fuera de piedra u hormigón armado de acero, los edificios crujían ruidosamente bajo la tensión. Los coches aparcados en la carretera fueron volados mientras que los barcos y buques amarrados en el muelle se hundieron en el mar. Por otra parte, el relámpago disparó continuamente desde las oscuras nubes, incinerando la tierra. El próximo objetivo del furioso viento y relámpagos era naturalmente Kusanagi Godot. Como una ola masiva vino derrumbándose sobre él, el viento y el trueno se apresuraron hacia el joven que mandaba miles de luces en forma de estrella. Sin embargo, estas esferas de luz que rodeaban a Godot no perdieron con el viento furioso y relámpagos. Gemas brillantes de luz, la espada, nacida de las palabras de Beretragná, volaron alrededor ágilmente, trazando senderos radiantes en el aire. Rebanada por las esferas brillantes, la tormenta fue inmediatamente neutralizada, volviendo a la calma serenidad. El trueno fue eviscerado de la misma manera, y la temperatura y el impacto del rayo se hicieron igualmente inofensivos. La espada selló con éxito la autoridad de Melard. Con una mayor reflexión, estas esferas de luz se contaban más de 1000. Debidamente organizadas en una formación defensiva, debían ser casi impenetrables. Cuando un espadachín mostraba capacidades defensivas perfectas, era un procedimiento estándar buscar pacientemente las aberturas de la parte del atacante, esperando que el impulso del atacante disminuyera y que los ataques se desgastaran. Pero en la situación actual, la presencia de Yagrus y Ayamur no permitió a Godot hacer eso. La primera arma, Yagrus, estaba envuelta en vendavales, volando hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, libremente a través de las 4 direcciones cardinales, fue atacado desde todos los lados y ángulos cuando el furioso viento trataba de infiltrarse en Godot de un lugar donde la formación de la espada de luz no pudiera defenderse. La segunda arma, Ayamur, estaba envuelta en un rayo. En un rápido descenso hacia Godot en línea recta, desprendía un calor intenso, como el carbón quemándose. Aunque su trayectoria de ataque era simple y directa, viajaba muy rápido, con la velocidad del rayo, no importaba cómo se veía en ello. Por estas palabras de verdad, reparte protección sobre mí. Sé que no puedo ser vencido. Sintiéndose un poco ansioso, las palabras de hechizo de Godot se compusieron una vez más, tratando desesperadamente de soportarlo. Usando varias docenas de esferas de la espada, Godot selló el camino de Yagrus y sus vientos que le acompañaban descendieron por detrás, con la intención de aplastar y cortarlo en pedazos. Sin embargo, el viento y el arma pronto penetraron las cuchillas de luz y volvieron al cielo. Inmediatamente después de eso, Ayamur salió volando como un rayo, lo que provocó que Godot tratara de eliminarlo con un contraataque. Sin embargo, también pudo ser cortado en lonchas.
En cambio, Ayamur fue desviado por la espada y se envió volando hacia atrás como una pelota de tenis que había sido golpeada por una raqueta. ¡Bu! Los poderes ofensivos de Yagrus y Ayamur trascendieron el viento ordinario y los truenos. Godou soportó todo. El arma que controlaba no era una espada de verdad, sino una hoja mágica construida a partir de las palabras de hechizo. Tal vez la autoridad de un campeón se manifiesta en una forma que es más natural para que el poseedor la controle. Erika murmuró para sí misma. El rey demonio de Europa, el marqués Boban comenzó completamente versado en las artes marciales y la magia, al igual que Godou. Sin embargo, él luchó como una bestia feroz convocando manadas de lobos demoníacos usando su autoridad de legión de lobos hambrientos, incluso convirtiéndose en un lobo. Lo que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX. En ese momento, existían equipos de mercenarios de magos que confiaron en la magia de las llamas y las últimas armas de fuego para obtener un gran poder de fuego. Ellos eran activos como soldados en las fuerzas especiales de varias naciones poderosas. Y el que exterminó a todos, fue el marqués Boban durante sus días de juventud. Además, un misterioso dios de la guerra había descendido en algún lugar de Europa en ese momento. Con el fin de matar a las fuerzas sagradas del dios, el marqués había reunido su propio ejército demoníaco bajo su mando. Apodado el Rey de la Sabiduría, el anciano campeone lo usaba repetidamente en batallas intensas y sangrientas contra sus compañeros. Era una leyenda establecida en cuestión de años por un joven vagabundo. Actualmente, Erika muy bien podría ser testigo de la escena inicial de una historia similar. Como el protagonista de la historia actual, Godou se defendía desesperadamente contra los ataques de Melad. Sin embargo, los signos de la ansiedad se podían ver desde el lado de su cara. Era perfectamente claro en su expresión. Por mucho que quisiera negarlo, quizás ciertas conexiones estaban solidificándose entre los dos por alguna razón. Precisamente por esto, ¿verdad? Sin ninguna otra opción, había llevado a cabo el ritual de instrucción junto con él. En respuesta a las demandas de Godou, Erika se había sumergido a sí misma en el comportamiento requerido. Bastaba con recordar el evento y era suficiente para que sus mejillas se ruborizaran. Fue un error que ocurrió en el calor del momento, debido a esas circunstancias. De todos modos, como el que se convirtió en el séptimo campeone, él no es un hombre adecuado para Erika Blandelli. Como Erika gruñó para sus adentros, centró su atención en la batalla una vez más. Con muchos ataques peligrosamente cerca, Godou siguió defendiéndose contra el viento y el trueno de Melard, así como los ataques llevados a cabo por Yagrus y Ayamur. Sin embargo, Erika estaba segura. Se estaba poniendo ansiosa después de todo. Además, parecía estar dudando sobre algo. En el instante en que se dio cuenta, Erika ya había convocado Cuore di Leone en su mano derecha. Al mismo tiempo, su sobrevesta también se manifestó y se envolvió a su alrededor. Esta prenda de protección sagrada, modelada con rayas rosonero, solo se le permitía ser usada por grandes caballeros de la Cruz de Cobre Negra. Es evidente que ya eres un asesino de dioses, pero ¿por qué todavía sigues trayendo problemas a los demás? Por alguna razón, Erika en realidad se sentía feliz por esto. Los vendavales y truenos en el campo de batalla eran tan turbulentos como rápidas aguas blancas. No obstante, avanzó hacia el joven en el mismo centro. Incluso si ella no podía llegar a su lado, era suficiente con el tiempo que ella podría conseguir alcanzar su oído. La valiente sonrisa de una leona brilló espectacularmente en su rostro por un instante. Como era de esperar de un dios, esto no va a ser fácil terminar. Godou murmuró para sí mismo. Si los ataques de Melad estuvieran limitados al viento y los relámpagos, la defensa no sería demasiado difícil. Pero Yagrus y Ayamur al acecho usando la tormenta para subirse, eran verdaderamente aterradores. Era completamente imposible predecir cuándo o dónde los dos mazos mágicos repentinamente atacarían. Cazador y conductor, persigan con todas tus fuerzas. Pueden ser exiliados del océano, e incluso aplastar las corrientes marinas. Melad se puso de pie dentro de la tormenta, componiendo palabras de hechizo. En respuesta a su llamada, el viento y el trueno entraron en acción, cuando Yagrus y Ayamur continuaron volando en el cielo. Para protegerse de los ataques de los dos mazos, Godou mantuvo la espada para la defensa. Su manera de control era completamente autoproclamada. Cuando Yagrus vino volando en una trayectoria circular, esto podría ser considerado la bola, mientras que las numerosas cuchillas de luz actuaron como el guante. Imágenes vívidas de la captura de la penetrante bola bateada surgieron en su memoria. Así, la espada, actuó con rapidez y bloqueó Yagrus espléndidamente. Inmediatamente, alimentado por el rayo, Ayamur voló a una velocidad sorprendente. Esto le recordó impresiones de bateo contra lanzamientos de bolas rápidas fuertes. Del mismo modo, la espada golpeó espectacularmente el mazo a la velocidad de la luz en un ángulo recto, enviándolo a rebotar con un sonido metálico. Bueno, no es demasiado diferente del béisbol después de todo. Godou sabía que esto era simplemente su comparación absurda, pero resultó ser sorprendentemente eficaz. Sin embargo, otro problema emergente no podía ser ignorado.
Las hojas de las palabras de hechizo estaban disminuyendo gradualmente en número. Era como una herramienta de hoja que embotaba con cada servicio. Al principio, había aproximadamente 1000 esferas de luz, pero ahora solo la mitad se mantuvo. Definitivamente tenía que cambiar a la ofensiva antes de que todas las esferas de luz desaparecieran. Sin embargo, Melard también estaba iniciando ataques aún más intensos. Un viento rugiente e iluminación comenzaron un baile bullicioso. Además, Yagrus y Ayamur, quienes persiguieron a Godot hacia su desaparición, estaban atacando cada vez con mayor ferocidad. Godot entendió que estaba siendo acorralado. No entrando en pánico, todavía quedaba espacio para maniobrar. Ahora era el momento de encontrar una manera de contraatacar. Godot suprimió su ansiedad y trató de convencerse a sí mismo. Sin embargo, había otro problema. La autoridad que Godot había usurpado a Beretragná debían ser las 10 encarnaciones. Pero una vez que se utilizaban, cada encarnación no se hacía disponible temporalmente. Si sus tácticas requerían el uso de otra encarnación para salir de la situación actual, significaba el abandono de la férrea defensa proporcionada por la espada. Cucucu. Tu espada, de seguro que es problemática, mocoso. También, Melard se reía en voz alta mientras que hablaba. Yagrus y Ayamur son los artefactos divinos forjados por el dios de los artesanos, Cotargua, Casis. Estas armas que ejerzo, también se han infundido con cualidades divinas de ese dios, la palabra de hechizo que el mocoso ha preparado, las palabras de hechizos destinadas a solo rebanar a Melard no pueden cortarlos a ellos. Así que esa fue la razón. Godot fue inmensamente sorprendido, luego asintió. Un hecho increíble. Se había preguntado por qué tardaba tanto esfuerzo desviar a Yagrus y a Ayamur cuando la espada claramente disipaba los vientos y relámpagos sin problema. Si el verdadero portador Beretragná estuviera aquí en su lugar, habría añadido las palabras de hechizo para matar a Cotargua Casis y habría roto mis armas como lo hizo durante nuestra batalla anterior. Oh, eso debe estar más allá de tus límites, mocoso. La observación de Melard a su falta de madurez invadió el corazón de Godot con ansiedad. Todavía había una forma de revertir la marea de la batalla. Sin embargo, el abandono de la espada se sentía bastante aterrador. Seguir luchando sin ella sería muy difícil. ¿Qué debería hacer? Justo en ese momento, oyó a Erika gritando. Godot, yo no sé acerca de lo que estás dudando, pero por favor, adelante. Ella estaba vestida con la capa roja y negra familiar con su espada mágica en la mano. Carga hacia adelante en un duelo y lleva la victoria de un caballero. Está bien temerle al enemigo, pero si dejas de avanzar porque temes el fracaso, solo la muerte te espera. Como si tratara de no perder su voz en la tormenta, Erika gritó desesperadamente. No tengas miedo. ¿Aún me tienes, Erika Blandelli, y que si tu oponente es un dios hereje? Antes de agotarte, yo te protegeré. Así que adelante y avanza. Definitivamente no pierdas, bien. Todo el cuerpo de Godot volvió a despertar el calor que había sentido cuando sus labios estaban íntimamente encerrados con Erika. Eso es correcto. Si vacilo ahora, voy a romper mi promesa. También se me ha olvidado. Todavía tengo un socio aquí que muy bien podría ser mi diosa de la victoria. Yo soy el más fuerte, aplastando todo lo que se interponga en mi camino. Godot gritó palabras de hechizo, infundiendo la espada con poder mágico. A través de esta batalla, había logrado aprender a controlar el poder mágico. Para la gloriosa victoria de Beretragná, o espada, mata a todos los malhechores. Aceleró todo el brillo de oro restante de la espada. Después de todo, ya que sus números fueron disminuyendo poco a poco, lo mejor sería hacer un uso efectivo mientras todavía había suficiente nitidez. Gracias a Erika, Godot fue capaz de actuar con decisión. No tengas en cuenta la tormenta de Yagrus y Ayamur y apunta a Melard, elimínalo a él. Las cientos de luces de la espada, que habían estado brillando en los alrededores de Godot como estrellas hasta ahora, se trasladaron a la vez. Arqueando a través del cielo como una estrella fugaz en la noche, cortaron en rodajas el abdomen gigante de Melard. ¡Gu-gu-ba! Gritando, Melard se estrelló hacia abajo desde los cielos tormentosos. Sin embargo, esta herida de la espada todavía estaba lejos de la muerte. El violento dios gigante se retorció y giró su cuerpo de una manera desagradable, pero se las arregló para aterrizar en sus pies. Aún así, Godot no se desesperó. Él ya lo sabía. Esta espada no era lo suficientemente potente como para dar un golpe de muerte. En cambio, su verdadero valor residía en su capacidad de adaptación situacional y la combinación unificada de ataque y defensa. Por ejemplo, a pesar de que no podía matar a Melard, la espada fue capaz de eliminar su autoridad de tormentas, lo que lo hacía temporalmente menos poderoso. Como resultado de este corte de ataque en rodajas, la espada de Godot que había creado había desaparecido completamente. A cambio, la tormenta y los relámpagos fueron completamente pacificados. Los nubarrones se dispersaron inmediatamente, revelando el soleado cielo azul. Temporalmente, Melard ya no era el dios de las tormentas.
A pesar de que probablemente se recuperaría en la mitad de un día o unas horas, la autoridad problemática de las tormentas debía estar sellada por el momento. ¡Qué indignante! Sin embargo, todavía tengo estas dos posesiones. O Yagruz, o Ayamur, tomen a ese asesino de dioses. Melart preparó su postura y gritó. Sin embargo, Godot ya había dado el siguiente paso. Así dice el señor Mitra. El pecado se satisfacerá con justicia. Esas espinas serán aplastadas, pueden romper los huesos, desgarrar los tendones. El pelo, cerebro y la sangre se mezclaban y se pisoteaban junto con la tierra. Deletreando palabras que naturalmente fluían desde su boca, se adaptaba a la situación. Por otra parte, la bestia oscura oculta en su corazón gritó de alegría. Yo soy el embotado e inaccesible. Por la orden del señor Mitra, tú encontrarás la ruina a manos de la bestia. Tan pronto como Godot terminó de recitar las escrituras de la destrucción, un campo de oscuridad de repente se manifestó junto a Melart. Esta sombra oscura, arrojando llamas carmesíes, tomó la forma de un jabalí en un abrir y cerrar de ojos. La encarnación del jabalí, que solo puede ser utilizada con la intención de demoler un blanco enorme. Aproximadamente 20 metros de longitud, su cuerpo vigoroso y fuerte constitución estaba cubierta de pieles de tono negro. Además, sus dos colmillos sobresalían hacia adelante como lanzas afiladas. Por el bien de pisotear a Melart hasta la muerte, Godot había convocado a la bestia divina feroz. Parte 6. Con eso, la situación de la batalla cambió por completo. Hasta ese momento, había sido un tango salvaje entre el viento, los truenos y las cuchillas de luz que llenaban el cielo, un concurso de tiro más extraordinario. Pero ahora, se convirtió en una confrontación directa entre un gigante majestuoso y una bestia negra, como una escena de lucha en una presentación de efectos especiales. O Yagruz, o Ayamur, vuelvan a mis manos. ¡Roar! Con un aullido, la gigante bestia feroz tenía una ventaja en combate. Las hermosas calles costeras de la antigua capital de Sicilia quedaron como el telón de fondo del campo de batalla. Viendo sus habilidades como guerrero valiente, Melart ejercía Yagruz en la mano derecha con Ayamur en su izquierda. Moviendo sus mazos pesados tan rápido como el viento, atacó ferozmente con la velocidad del rayo. A su vez, el jabalí esquivó los ataques con los movimientos agudos y ágiles. Eso también demostraba inconmensurable velocidad con su gigantesco cuerpo. Esto era de hecho la rapidez de una bestia salvaje, evadiendo ataques enemigos con movimientos suaves y luego preparándose para un ataque de carga. El jabalí era verdaderamente increíble. La carga excepcionalmente aterradora de un jabalí. Ruidosamente dando patadas contra el suelo, más exactamente en la carretera, se lanzó en curso de colisión violenta con una velocidad explosiva. Sus dos colmillos como lanzas fueron hacia el cuerpo de Melart. Melart atacó a cambio. Preparando sus mazos mágicos para un contraataque, saltó hacia un lado para evadir y envolvió sus brazos alrededor del cuello del jabalí en una llave de estilo de lucha libre. Sin embargo, el jabalí no había perdido aún. Los mazos contragolpearon violentamente la cabeza negra de la bestia divina con un gran estruendo. El jabalí soportó el impacto con su robusto cráneo de jabalí y el cuerpo gigantesco, sin dejar de cargar. Aunque los mazos de Melart no se hicieron añicos en la colisión, fueron enviados a volar de regreso. Volando alto en el cielo, las armas de inmediato regresaron a manos de su amo. Melart una vez más intentó una llave de lucha libre, pero el jabalí retorció su gigantesco cuerpo negro y luchó gratuitamente. Las mareas de la batalla se balanceaban adelante y atrás. Sin embargo, los participantes parecían enormemente emocionados. Cucucu. Muy bien. Ha pasado tanto desde que mi sangre hierve con tanta emoción. En verdad, solo esta especie de batalla proporciona satisfacción. Dame todo lo que tienes. El antiguo rey divino fenicio rió con alegría y echó fuera su única pieza de vestimenta presentable, arrojando el manto lejos. Vestido con un cuero pectoral, taparrabos y sandalias, él sería mejor descrito como un salvaje inculto en lugar de un rey. En respuesta, el jabalí también rugió con voz visiblemente emocionada. ¡Roar! ¡Fuya! Con cada rugido, la destrucción había sido hecha a los alrededores. Melart lanzó Yagruz y Ayamur al mismo tiempo. Con el fin de esquivar este ataque, el jabalí se abalanzó ferozmente y chocó con el cuerpo gigante del dios del cielo. Después de haber perdido su objetivo, los dos mazos mágicos demolieron varios edificios en su lugar. Melart flexionó los músculos abultados por todo el cuerpo y tomó la carga del jabalí, con gritos de «omp», mientras que era empujado hacia atrás por el impulso imparable. Con el sonido del ruidoso traqueteo, las casas elegantes de piedra fueron aplastadas en su estela. Pero Melart luego agarró al jabalí, recogiéndolo y tirando su cuerpo masivo a la carretera. Los coches y camiones estacionados allí fueron barridos en la confusión y se enviaron volando. Han ido a las calles. Esto está realmente fuera de control. Todos los residentes han evacuado. ¡Qué suerte! Godot y Erika observaban la destrucción de las hermosas calles de Sicilia frente al mar.
Los dos se distanciaron de la carretera principal, donde la intensa batalla de cerca estaba teniendo lugar y se trasladaron al puerto de yates, cerca del mar. Como nota al margen, las decenas de yates amarrados normalmente allí, casi todos ya habían sido arrastrados por la tormenta hace un momento. Sin embargo, distanciándose de la batalla no significaba que estaban a salvo. Mira hacia el mar, Godot. Impulsada por la advertencia de Erika, Godot estaba sin habla por lo que vio sobre el mar. No solo era el horizonte envuelto por la niebla negra, esta niebla también fue avanzando tierra adentro desde el mar a una velocidad alarmante. Asesino de dioses. Luchar contra tu subordinado me ha traído mucha alegría. El vozarrón de Melart salió desde la carretera principal. Pero no nos olvidemos de ti. Puesto que has desatado una bestia divina, es lógico que llame a mis siervos. La niebla negra ya había alcanzado a pocos metros de 10 impares del muelle. Un zumbido desagradable se sintió desde sus orejas. ¿Era este el sonido de las alas? Godot lo descubrió. Eso no era niebla, era un enjambre de langostas. Esta niebla reunió un número masivo de langostas, un enjambre de cientos de miles. Ahora lo entiendo. Melart puede ordenar langostas. Ahora que lo recuerdo, lo hizo en Cerdeña también. Excesivamente grandes enjambres de langostas devorarían cultivos y llevarían la desgracia. Antes de los tiempos modernos, estas plagas con frecuencia aparecían en enjambres con tamaños del orden de 10.000 millones. Si los actuales cientos de miles de langostas se alimentaban de ellos, Godot y Erika estarían muertos con seguridad. Pero ahora que la espada ya no estaba disponible, Godot no tenía armas para protegerlos. En ese caso, Melart debe ser derrotado antes de que llegara ese enjambre de insectos. El portador de colmillos afilados. Mata de un golpe, pisotea a los enemigos hasta el polvo. Godot infundió al jabalí con todo su poder mágico. El enorme cuerpo de la bestia divina se cubrió de llamas azules y empezó a arder intensamente. ¿Oh? ¿Tratando de dar el golpe final ahora? ¡Qué divertido! Melart flexionó enormemente sus abultados músculos poderosos de turno. Cruzando los mazos mágicos Yagrus y Ayamur ante él en una forma de X, preparó una postura para recibir el ataque. Por otro lado, el jabalí, ardiendo con llamas azules, cargó hacia adelante a toda velocidad. Con la velocidad como un rayo. Además, las ondas sónicas fueron creadas por el cuerpo galopante gigante, enviando los edificios de los alrededores y vehículos volando. El jabalí desató el poder más grande que había mostrado nunca. Sea como fuere, Godot se dio cuenta de que era demasiado ingenuo. Pensar que Melart pasó a ver a través de la carga ridícula del jabalí y ágilmente saltó hacia atrás en el cielo para evadir. Hasta ahora, Melart había estado usando la fuerza en respuesta a la fuerza. Esto correspondía a su imagen del guerrero salvaje, causando con ello que Godot fuera engañado por ideas preconcebidas, pensando que iba a seguir respondiendo con las mismas tácticas. Pero en este momento decisivo crítico, Melart voló tan ligero como el viento para evadir el ataque del jabalí. Por lo tanto, la bestia divina negra continuó cargando hacia adelante, golpeando violentamente en la gran puerta detrás de su presa. Ese era la Porta Felice. Una puerta de piedra maciza con tallas intrincadas. A pesar de que era llamado una puerta, en realidad, se trataba de una estructura del siglo XVI mejor descrita como dos torres de pie a ambos lados de la carretera. En días pasados, esto se consideró la entrada de la ciudad de Palermo desde el puerto. Golpeada por el cuerpo masivo cargando, las puertas fueron demolidas de forma natural. Ja. Inmaduro como era de esperar, asesino de dioses. Yendo directo como esto antes de discernir claramente el poder de tu oponente. Flotando en el aire, Melart le ridiculizó cuando lanzó Yagrus y Ayamur. ¡Roar! Por primera vez, Godot oyó los gritos de dolor del jabalí. Después de ser tratado con fuertes golpes en la cabeza por el primer mazo y en la parte trasera por el segundo, la bestia divina yacía en el suelo. Melart aterrizó majestuosamente junto a él, su cuerpo gigante apareció ser poco realista. Mientras tanto, el jabalí trataba desesperadamente de levantarse, pero no pudo. Sus patas delanteras negras se rascaban ruidosamente contra la superficie de la carretera, sus luchas fueron en vano. El daño infligido por Yagrus y Ayamur ahora era demasiado grave. Por otra parte, los cientos de miles de langostas ya habían llegado al muelle donde se localizaban Godot y Erika. Siempre que estas plagas aparecieran en gran número, se convertirían en grandes desastres que podrían llevar a los países a la ruina. Usando sus pequeñas pero afiladas mandíbulas, habrían devorado toda la vegetación de los campos fértiles. Además, este enjambre masivo de langostas estaba comandado por Melart. Este enjambre de insectos de la muerte encarnaba su aspecto como un dios de la destrucción. Ya fuera de hierro o de hormigón, todo lo apuntado se devoró en totalidad. ¿Cómo podría superar esta crisis? Del mismo modo que la espalda de Godot estaba empapada en un sudor frío. Eli lama sabactani? Oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Erika levantó la voz y cantó. Este era su carta de triunfo, las palabras de hechizo que había usado durante la batalla contra Beretragna.
Dios mío, lloro durante el día y no oyes, y en la temporada de noche, no estoy en silencio, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Estos eran aparentemente las palabras de hechizo de Gólgota. Se decía que Jesús expresó su desesperación y alabó a Dios Padre por medio de la canción de la muerte poco antes de su ejecución. Godot podía sentir sus alrededores llenos del aura terrible de angustia y desesperación. Oh, mi fuerza, date prisa en socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando las armas fueron infundidas con las palabras de hechizo de Golgota, incluso los dioses podrían odiarme. Antes de la batalla contra Beretragná, Erika había mencionado una vez. Entonces seguramente esto era todo. Así como Godot imaginó, Erika levantó la espada mágica Cuore di Leone hacia el cielo. Con su esbelta hoja de plata y hermosa como una obra de arte, la espada absorbió las palabras hechizo de Gólgota. Por otra parte, el canto de las palabras de hechizo de Erika no terminó ahí. Por el bien de mantener el orden en Roma, el Senado decretó la suspensión de Imperium Ultimum Senatus Consultum, por la presente decretó. Ella procedió a implementar la más fuerte magia defensiva. Imbuida de las palabras de Gólgota, Cuore di Leone cambió de una espada mágica en forma de cadena, arrollándose alrededor como una gran serpiente, trazando un sendero en espiral alrededor de Godot y Erika. Transformada en una cadena mágica espiral, se puso en pie como una fortaleza de hierro impenetrable. Esto debería protegerlos del enjambre gigante de langostas. Dispuesta en una espiral, la cadena estaba envuelta en un rayo azul blanco. Acompañado por ruidosas explosiones de chispas, todas las langostas fueron repelidas. Voy a aguantar por ahora, pero no puedo mantenerlo por mucho tiempo. Godot, por favor derrota a Melat antes de que mi barrera se acabe. Sí. Dadas sus condiciones desesperadamente desfavorables, al pensar en Erika ni siquiera habló de vuelta. Sin embargo, Godot asintió a sus palabras. No había opciones viables más que eso. Así que, ¿cuánto tiempo puedes aguantar? Por mucho me gustaría decir para siempre, teniendo en cuenta que son sirvientes convocados directamente por un dios, con los números actuales, 2 minutos debería ser el límite a pesar de que funciona como una carta de triunfo frente a los de la talla de Bianchi, pero la situación actual está en un nivel completamente diferente. El tono de la voz de Erika era muy tranquilo. Sin embargo, ella probablemente estaba fingiendo. Con tan solo minutos del final, por otra parte, con su vida a cargo de otra persona, debía ser imposible mantener la compostura. Cuando Godot la miró en silencio, Erika mostró una sonrisa sin miedo. Pero, así como él sospechaba, le faltaba un poco de su glamour habitual y se sentía un poco forzada. Yo no soy el tipo que planifica mi vida hasta el último detalle. Sin embargo, tener mi vida truncada a esta temprana edad sería realmente inesperado. Mi futuro, el de Erika Blandelli, puedo confiártelo a ti. Esta hermosa chica ya se había vuelto más estrecha en la relación con Godot, más importante que cualquier otra persona, aparte de la familia. Godot se obligó a despertar su ánimo. En ese caso, no tenía más remedio que actuar. El destino de esta ciudad de Palermo, e incluso la vida de Erika, todo dependía de él. Por lo tanto, no podía renunciar. Dejando de vacilar sobre esto o aquello, simplemente corre hacia adelante impulsado por el espíritu. Sí, me quedaré a tu lado incluso hasta la tumba. Déjamelo todo a mí. Wow, qué raro es escuchar realmente esas palabras fiables de ti. Entonces creeré en ti. Solo para estar segura, debo aclararlo de antemano. Erika de repente gritó como si se hubiera dado cuenta de ciertos significados. Cuando hablé de confiarte mi futuro, no quise decir nada especial, ¿de acuerdo? Definitivamente nada análogo para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe ni nada de eso. ¿Estás claro en eso? Sí. Por supuesto. Esa noción no podría habérseme ocurrido, ¿verdad? Cuando los dos conversaron, el enjambre de langostas se reunió, intentando atacarlos. Bloqueándolos estaba la barrera espiral de la cadena que emitía una descarga eléctrica y calor. Mientras tanto, quienes se encontraban en la carretera principal eran Melart, quien había aterrizado y capturado al jabalí. Con indiferencia, el rey divino enviaba patadas rápidas y feroces en la parte posterior de la bestia gigante que yacía expandida en el suelo. Los graves rugidos del jabalí resonaban por todas partes. ¿No es esto un final digno, bestia divina? Prepárate a morir. Melart declaró al aterrizar golpes viciosos y patadas en el jabalí. La bestia divina negra curvó sus piernas, ya que estaba en el suelo. Lo hizo para proteger a su parte más vulnerable y soportó los ataques de Melart con su espalda. Entonces el rey divino llamó a sus 2 mazos que habían estado volando en el aire, blandiendo Yagruz en su mano izquierda y a Yamur en su derecha, comenzando una nueva ronda de ataques cada vez más feroces en la espalda del jabalí. Todo su cuerpo fue repleto de músculos, el hombre medio desnudo atormentó la lucha bestial, tal salvajismo era evocador de un escenario de caza de edad de piedra. Melart ni siquiera le dio a Godot una sola mirada. No podía ser descuidado y complaciente, ¿verdad?
Pero, en cualquier caso, actualmente atrapados por este enjambre de langostas, Godot estaba enfrentando una crisis desesperada por su cuenta final de las cosas. En estas condiciones, ¿cómo podría Melart ser derrotado? Godot buscó desesperadamente su mente. Sin embargo, parecía un desperdicio inútil de tiempo. Solo 30 segundos del final, hasta el límite. Es mejor que estés preparado, Godot. Erika finalmente anunció que el tiempo se estaba acabando. La cadena espiral los protegía del enorme enjambre de langostas que eran como una nube. Sin embargo, las grietas estaban empezando a aparecer por toda la cadena, y su rotura inminente era fácil de ver. Godot en este momento, decidió abrazar su destino con los brazos abiertos, ya había hecho todo lo que podía hacer. Tomando una respiración profunda, relajó sus hombros. No había nada que le inquietara. Reflexionando en estos definitivos últimos momentos, él desvió la mirada. En silencio, miró hacia el cielo. Anteriormente, su visión del cielo se había oscurecido por la cadena en espiral y el enjambre de langostas. El sol que no se había visto desde hace días, brillaba claramente con tan brillante resplandor. ¿El sol? Ahora que lo pienso. El señor de la guerra Beretragná era el niño celestial del sol. Un hecho que se había olvidado por completo. Fue precisamente al robar sus llamas con el secreto tomo de Prometeo, que Godot fue capaz de hacer su ataque final para derrotar al dios. Si ese es el caso, debe ser de forma natural entre las 10 encarnaciones, ¿verdad? Entendió el instante en que se dio cuenta del hecho. La bestia sagrada que llevaba el resplandor del sol. Además, no había ningún problema con las condiciones de uso. Godot asintió. Tal como correspondía a un dios de la justicia. Los únicos objetivos permitidos del caballo blanco son grandes pecadores que han traído sufrimiento a las personas. ¿Qué está pasando? Te lo explicaré más tarde. Pero antes de eso, manteniendo la cadena de espiral, Erika cuestionó con un murmullo. Manteniendo la respuesta para más tarde, Godot centró su atención en la batalla entre los dos cuerpos gigantes. Transmitió sus intenciones al jabalí, que estaba siendo pateado y golpeado ferozmente por Melart como un saco de boxeo. De esta manera, ¿te puedes mantener más tiempo? Si podía hacer eso, seguramente vencería a su enemigo. En ese mismo instante, Godot entendió. Los ojos del jabalí parecían estar diciendo, no me subestimes, ya que destellaban brillantemente. A pesar de que la bestia divina negra estaba tendida en el suelo en su último aliento, todavía mordió a Melart en el tobillo. Ja 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 ja. ¡Qué terriblemente débil! ¿Dónde ha ido tu espíritu ahora? A pesar de que fue mordido, Melart rió como si totalmente no le doliera. Además, utilizó su pierna libre para patear la cara del jabalí. La bestia divina negra ya no pudo resistir y cayó hacia atrás, liberando el tobillo que había estado mordiendo. ¡Qué loable eres, bestia salvaje! Lo has hecho bien, frente a Melart en la batalla Kukuku. ¿Qué tiempo ha pasado desde la última vez que he cazado? Es verdaderamente emocionante esforzarme y trabajar duro por el sudor. Melart arrojó a Yagrus y a Yamur. Usando sus fuertes brazos para envolver alrededor del torso del jabalí, se levantó en alto como un cubo de madera, vertiendo toda su fuerza. Puramente con fuerza en los brazos. Aplastó la columna vertebral de su enemigo. Esto se llama un abrazo de oso en la lucha libre. ¡Ra! El jabalí gritó en voz alta y trágicamente. Este fue el momento en que Godot había estado esperando, cuando Melart estaba ejerciendo la fuerza de todo su cuerpo enviando la bestia divina a su tumba. Aprovechando esta oportunidad para atacar, eso impediría a Melart evadirlo como antes. Por la victoria, acelera girando ante mí. Oh sol inmortal, yo te ruego que otorgues la luminosidad al semental. Oh semental que se mueve con la gracia divina maravillosa, trae adelante el halo de tu maestro. Las palabras salieron desde su boca como murmullos en un primer momento. Al final, se recitaban sonoramente como si ocultaban un sol dentro de ellas. Bajo la mirada de Godot cuando cantaba, el jabalí perdió su forma y se disipó como la niebla. Con el fin de cambiar las encarnaciones al caballo blanco, ya no podía sostenerse. El caballo blanco, que actuó como el transporte del sol, era la tercera encarnación de Beretragná. En la ubicación al este de Godot y Erika, en el horizonte a través del mar, apareció el brillo dorado. Un segundo sol. Durante los tiempos de la madrugada, el sol saliendo por el este podría iluminar la tierra con un color rosado. Ahora, el mismo resplandor glorioso y resplandeciente brillaba en Palermo desde el otro lado del Mediterráneo. A continuación, el segundo sol dio a conocer una lanza blanca de luz. Las atmósferas estelares podrían ocasionalmente tener erupción con explosiones conocidas como llamaradas. La encarnación del caballo blanco era la técnica final que salía disparada con llamas blancas desde el cielo oriental equivalente a las erupciones solares. Naturalmente, el objetivo era Melart, cuya tormenta grande había atormentado a la población. ¡Nuga! Volando desde el cielo del este, la brillante lanza de llamarada solar cruzó los cielos. Envuelta en conflagración apocalíptica blanca, esta vez fue el turno del dios del cielo para emitir gritos de dolor. En un estado totalmente listo, Melart podría haber sido capaz de defenderse contra estas llamas.
pero, tal como era de esperar, apenas podía lograr eso en su postura de abrazo de oso. Las chispas cayeron sobre Godot mientras que asentía. Melart era visible en medio de las llamas blancas abrasadoras. Godot emitió la orden de «Ven. Erika, suelta las cadenas. Salta en el mar». «Sí, entendido». Su socio de inmediato respondió a sus órdenes repentinas. Todas las chispas descendentes eran rescoldos, pero las langostas de Melart fueron incineradas instantáneamente en el contacto y se vaporizaron. Viendo esto desprotegida, Erika lanzó la cadena en espiral. Al mismo tiempo, ella y Godot corrieron a toda velocidad hacia el mar. Una parte de las langostas intentaron llegar hacia ellos, pero fueron bloqueadas por las chispas y se quemaron. Inmediatamente después de que la pareja había saltado en la bahía de Palermo. La conflagración apocalíptica del «Caballo Blanco» incineró a Melart como un horno y se extendió por todo el camino hasta el puerto deportivo, donde Godot y Erika habían estado alojados en este momento. En un instante, la gran plaga de langostas fue completamente vaporizada, decenas de miles a la vez. Parte 7. Les llevó mucho tiempo antes de que el fuego se calmara por completo. Godot había estado preocupado en secreto, como algo que correspondía a lo producido a partir de una autoridad. Estos fenómenos ridículos más allá de la creencia, se desvanecieron después de unos pocos minutos de 10 y pico. Por otra parte, no hubo calor sobrante que quedara donde la incineración había tenido lugar. Godot flotó de nuevo cerca del puerto de yates. El toque suave de la suave brisa acariciando su rostro era como la primavera mediterránea. En comparación con los vientos cálidos que soplaban de la escena del horno de fuego ardiendo, era como la diferencia entre el cielo y el infierno. Godot asintió con la cabeza cuando Erika le hizo una seña con los ojos mientras flotaba a su lado. Después de haber tomado su decisión, regresaron a la orilla. ¿Qué debo decir? Esto es bastante aterrador. Quiero dejar esto claro de antemano, esto fue prácticamente la totalidad de tu propio hacer. Erika ofreció su comentario cuando Godot exclamó. Este era el camino principal que se extendía al otro lado de la orilla del Mediterráneo. Más bien ajustado para esta antigua capital de Sicilia en la costa, lo que solía ser una calle tranquila donde la gente siempre había vivido en la felicidad en medio del cielo azul claro y el océano. Ahora bien, hubo numerosos casos de estructura de acero o estructuras construidas de piedra, así como las carreteras de asfalto, con signos de abrasadores llamaradas solares. Aún estaban las que conservaban sus formas básicas. Sin embargo, sus contornos eran desiguales como el cristal que se había derretido y resolidificado. Naturalmente, los objetos inflamables como árboles en las carreteras fueron completamente eliminados. La atracción turística de Porta Felice que actuó como la entrada al Corso Vittorio Emanuele y acababa de ser dañada por el jabalí, ahora había colapsado completamente. Incluso si alguien dice que un fragmento del sol había descendido aquí hace 100 años, todavía sería posible que alguien pudiera creer eso. Tras ser testigo de los resultados del uso de su poder divino, Godot se agarró la cabeza entre sus brazos. ¿Qué demonios he hecho? Los sentimientos de vergüenza y arrepentimiento lo abrumaron como fieras ondas del océano. Lo único de la suerte fue que Melart y el enjambre masivo de langostas habían sido destruidos. Justo en ese instante, todo el cuerpo de Godot de repente experimentó un intenso calor y golpes, y luego se quedó afectado. Dañado como si acabara de ser golpeado por una ronda de tanque. No es bueno, no puedo soportarlo más, ni puedo levantar un dedo. Poco a poco, su conciencia empezó a desvanecerse. No te mueras al menos, voy a tener que confiar en él, carnero. Solo habían pasado pocos días desde que se convirtió en un campeone, pero gracias a la experiencia de combate real, muchas veces, Godot ya se había familiarizado con el uso de su autoridad. Podría ser esta alteza el rey Melart. Lo que acababa de golpear a Godot de repente fue el mazo Ayamur. Anteriormente, el mazo había sido dimensionado en la proporción de Melart para manejarlo, pero ahora se había reducido a dimensiones de un ser humano normal. Erika miró en estado de shock en la dirección desde donde el mazo había llegado volando. Una bola de trueno se movía sobre la vía cala que estaba medio derritida por la llamarada solar blanca. Ruidosamente emitiendo débiles chispas azules y blancas, era una esfera de plasma. Erika se dio cuenta. Hace un momento, el caballo blanco no había derrotado a Melart por completo. Al parecer, había perdido su cuerpo material, pero su ectoplasma todavía sobrevivió. Cierto. De hecho, es así. Pensar que sería derrotado por el mocoso esta vez. El trueno respondió con la voz y solemnidad de Melart. No sé si mi ira podría sofocarse al eliminar el dios de la guerra de los pequeños trucos baratos. Pensar que mostraría una apertura tan tonta. Lo que sea, incluso teniendo en cuenta eso, si no, lo has hecho bastante bien. ¿Piensa su Alteza matar a Kusanagi Godot? Erika cuestionó al dios majestuoso. Una vez más, convocó el acero de león, Cuore di Leone, en la forma de espada mágica. Si eso era lo que el rey divino de tormentas tenía como intención, ella no tendría más remedio que enfrentar su vida en su contra. De hecho, eso es precisamente mi deseo. Lamentablemente, ese ataque solo ha agotado mis fuerzas restantes. Por ahora, no puedo hacer nada, aparte de asomarme como esto en el aire.
Pasó un trueno que poseía un cuerpo material y probablemente se había resoplado con su nariz. El ambiente estaba cargado de ira y frustración. El tipo de destino ilegítimo que nos reunirá para una revancha futura una vez que se restaure mi cuerpo, existe entre este mocosa y yo. Bueno, esta vez es mi derrota, no, es un empate. Cambiando su condena a medio camino mostrándose claramente la personalidad competitiva y desafiante del dios. Este fue el veredicto de Melard. Erika relajó sus hombros y se sintió aliviada. A pesar de que había perdido su cuerpo material, todavía era un dios. Ya fuera luchar o huir de él, sería bastante difícil para Godot y Erika quienes no tenían fuerzas. Un alto el fuego sería lo mejor por ahora. Por lo tanto, me iré. No se sabe si el destino cruzará nuestros caminos o cuando voy a encontrar a ese mocoso de nuevo en el futuro, pero va a suceder. Yo me haré cargo del futuro correctamente. Como el viento comenzó a soplar, el trueno hablando voló. Atrás quedaron Erika Blandelli y el joven asesino de dioses inconsciente. Una situación muy similar a la de hace unos pocos días. Godot estaba durmiendo con el fin de revivir, sin nadie que lo protegiera al margen de ella. Al darse cuenta de esta coincidencia, Erika se levantó y apoyó la cabeza del joven durmiendo. Buena lucha, Godot. Esta es ahora mi galardón otorgado a ti. Nunca haré esto otra vez. Especialmente cuando estés consciente. Así que por favor, descansa adecuadamente, por ahora. Como si no tratara de perturbar el sueño del joven, Erika habló en voz baja con tonos suaves cuando ella le servía de almohada.